Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en este subprograma Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Luz Multimedia de la Facultad de Derecho y de la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña el maestro Lizardo González Hernández para conversar sobre el tema tanatología y duelo. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de nuestro invitado. Es licenciado en psicología y maestro en tanatología. Cuenta con especialidades en terapia cognitivo-conductual, psicopatología y conductas de riesgo en adolescentes, terapia gestal para niños y adolescentes y programación neurolingüística por la Asociación Internacional de Programación Neurolingüística de Estados Unidos. Coautor de la publicación Los riesgos para la salud en la vida de una megametrópoli, publicado por el Seminario sobre Medicina y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, es coautor del capítulo La importancia del duelo en el paciente oncológico dentro del libro Ecos Iberoamericanos de Psicooncología, editorial PyBooks de Argentina. Ha sido profesor de las asignaturas de suicidio, psicopatología clínica, psicopatología de la salud y tanatología en diversas universidades. Es miembro fundador de la Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología. Actualmente es profesor titular del Diplomado de Tanatología de la UNAM y capacitador del personal de salud en hospitales como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en el área de tanatología y cuidados paliativos y coordinador de servicios a la comunidad y educación continua en nuestra escuela. Además, el maestro Lizardo González Hernández ha colaborado con instituciones gubernamentales como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Cardiología, entre otros, formando tanatólogos de alto nivel. Ha impartido un centenar de conferencias y talleres en el ámbito tanto nacional como internacional sobre tanatología, duelo, psicología y resiliencia. Colabora con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM con temas relacionados con tanatología y duelo. La tanatología tiene como objetivo fomentar y desarrollar holísticamente las potencialidades del ser humano frente a las pérdidas. Cuando se habla de tanatología, es necesario hablar del duelo, en el cual es una reacción de carácter normal, es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y además también respetada. Como doliente, es normal que se necesite saber que el dolor tiene un impacto en los demás. Así que, por lo general, las personas que han tenido una pérdida suelen valorar mucho la presencia y la compañía de las personas que aprecian. En el campo forense, los procesos de acompañamiento hacen indispensable que se conozcan estos impactos en la vida de las personas que enfrentan múltiples efectos de un evento traumático. Del duelo y su abordaje tanatológico hablaremos el día de hoy con nuestro invitado.
Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, doctora Zoraida. Hola, buenos días. Querido Lizardo, muy bienvenido a nuestro programa de Mundo Forense. Saludo, por supuesto, a la doctora Anaí, a la maestra Carla Vázquez. Las tres siempre estamos organizando y presentándonos en este programa, y por supuesto mi agradecimiento y saludos al canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho, con quienes trabajamos de forma muy cercana. Bueno, al maestro Lizardo yo personalmente lo conozco desde el momento en que fue creada la licenciatura en Ciencia Forense en la Facultad de Medicina. Ahí fuimos compañeros de trabajo, y recientemente, quizás ya no tan reciente, ya vamos para varios meses, el maestro Lizardo González se unió a nuestro equipo de trabajo y quisimos invitarlo a este programa de radio para platicar sobre las áreas de su expertise y a las que se ha dedicado académicamente en forma reciente. El tema del duelo, como ya explicaba la maestra Carla, se cruza de forma muy importante en el área forense cuando se tratan las víctimas, aunque realmente no es propio solo de la vivencia de víctimas, sino también de cómo podemos tratar el duelo propio en relación con todos los demás profesionales y actores en los procesos que tienen que ver con el mundo forense. Yo quisiera, bueno, te tengo que hacer una pregunta inicial, pero te voy a hacer dos preguntas, si me lo permites. Claro, Te voy porque me urge comentarte esta segunda. La primera pregunta es, nos cuentes un poco de ti. Ya se leyó tu semblanza curricular, que nos cuentes cómo es que llegaste en esta larga carrera universitaria a estudiar psicología, pero a concentrarte en estos temas de duelo. Y segundo, que nos comentes, fíjate que yo hace no mucho escuché en una mesa en la que estuve a un psicólogo experto que nos hablaba sobre el duelo en las personas que han sido víctimas de tener un ser querido que ha desaparecido. Las personas cuyos hijos, cuyos hermanos, cuyos padres han tenido una persona desaparecida, tienen una persona desaparecida, no pueden vivir el duelo. Pero incluso no lo pueden vivir si retornan los restos con ellos, si el cuerpo aparece. O sea, aun cuando aparezca y les entreguen el cuerpo y tengan certeza de que es, o sus restos, el duelo nunca se compensará. Entonces, con este comentario quisiera yo pedirte no solo que nos platiques de ti, sino de esta alta complejidad de la naturaleza del duelo. Y entonces, ¿qué es eso del duelo? Que yo hubiera pensado que se podría resolver ya teniendo la persona la certeza de dónde está, pero ni así. Cuéntanos. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación, tanto al programa como a pertenecer aquí al equipo de NACIF. Muchas gracias. ¿Cómo llegué al área de la tanatología? Bueno, pues estudiando psicología y después la especialidad en psicología para niños y adolescentes, y ahí encontré pues muchas pérdidas en los adolescentes, en los niños, el tema de suicidio, que también ha sido algo en lo que he estudiado en los últimos años, pues es algo muy interesante, y además de difundirlo para prevenirlo, desde luego. Me encontré con la tanatología, con la maestría en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, porque era la mejor opción para estudiar y poder ayudar a las personas que estaban pasando no solo por una pérdida a causa de la muerte, como muchos creen que es solo la tanatología, ¿no? Es una disciplina que aborda pues todo lo relacionado no solo a la muerte, sino a cualquier pérdida que cause en el ser humano, desde luego, un dolor o sufrimiento. Y así es como empecé a estudiar la maestría. Hoy pues ya tengo bastantes años en esta área, y me dedico a capacitar ahora al personal de salud por invitación de las diferentes administraciones en hospitales como el psiquiátrico Fray Bernardino y en el Hospital General. Y así es como, pues cada día, que aquí también me has dado permiso de participar, ¿no?, en algunas conferencias, pues me dedico a ello fuera de mi horario, por supuesto, en la universidad, y lo cual estoy muy contento de estar aquí. Y respecto a lo del duelo, pues sí, muchos pensarían
que la pérdida que tenemos pues debería de pasar solo un tiempo y nos reponemos, pero no, hay reacciones en el duelo en las diferentes áreas y en particular a la pregunta que decías con respecto a las desapariciones, pues es un dolor ambiguo. Y en esta ambigüedad, tanto de incertidumbre como de dolor, el sufrimiento es más grande, ¿no? En las personas que no encuentran este cuerpo de seres queridos, que no saben dónde están, si siguen vivos o no. Preguntábamos antes de entrar al programa si he atendido personas referente a este tema, y sí, por supuesto, es un duelo muy complicado que incluso puede convertirse en un trastorno psiquiátrico, no solo en depresión mayor, sino en un trastorno de duelo complicado, persistente, y desde luego poner en riesgo incluso la vida de la persona por varias circunstancias e incluso con su propio suicidio. El trabajo entonces es más intenso, veremos a la persona más tiempo en terapia, se quedará incluso años con nosotros, probablemente toda su vida. ¿Por qué? Porque en la medida de no saber dónde está su ser querido, no poder hacer un ritual de despedida como los utilizamos continuamente a través de pues, los entierros, el rezo y todo lo que hacemos en México en particular, pues bueno, la persona desde luego está sufriendo mucho. Y aún así encontrando, ¿no? Lo que platicabas, doctora, respecto a encontrar o ser entregado al cuerpo los restos de ser querido, aún así el tiempo de ajuste en el duelo será complicado. Y ahí es donde intervenimos los tanatólogos y las tanatólogas. Bien. Perdón, Carlita. Es que pienso que, bueno, el tema del duelo y de la pérdida es algo como muy, muy interesante, porque si algo seguro tenemos en la vida es que siempre estamos como en pérdida, ¿no? O sea, las cosas son finitas, ¿no? Nada prevalece como de manera interminable, ¿no? Tarde o temprano las cosas llegan a su fin o cambian simplemente, ¿no? Y esos cambios pues producen una serie de reacciones, ¿no? Que muchas veces cuando no tenemos como el conocimiento de qué es lo que se va produciendo, pues puede, como tú dices, tomarnos por sorpresa, ¿no? Nos abruma, etcétera. Entonces, a mí me gustaría mucho que pudieras como empezar a explicarle a nuestro auditorio justo sobre este tema de la pérdida, ¿no? De los procesos del duelo, ¿no? Y lo que se entiende como un duelo, un proceso normal, no patológico, frente a estos eventos, ¿no? Sobre todo por lo que tú decías, la pérdida no es solamente la muerte, ¿no? Enfrentarte a un hecho, por ejemplo, delictivo o victimizante puede generarte una sensación de duelo, de pérdida, que algo se va, ¿no? La sensación de seguridad, la integridad, la salud, etcétera, hasta las cosas, ¿cierto? Entonces, un poco como poder explicarle al auditorio, ¿no? Justo cómo se aborda desde la tanatología esta visión de la pérdida y estos procesos desde el punto de vista normal del duelo, ¿no? Sí, bueno, primero me gustaría aclarar que el duelo no es una enfermedad, ¿no? Eso, por supuesto, debemos de estar conscientes de, pues que aparecerán en las emociones, en los sentimientos, en la conducta, de manera fisiológica, incluso síntomas que tienen que ver con el impacto de lo perdido. Si hablamos de una muerte, bueno, si esta muerte es inesperada, trágica, violenta, como suele suceder en nuestro país, desgraciadamente, pues las personas sufren ese impacto que incluso posteriormente se puede convertir en estrés postraumático. Debemos de atenderlos inmediatamente, pero hablamos sobre otras pérdidas. La doctora Nancy O'Connor ha hecho investigaciones con respecto a más de 80 pérdidas que podemos tener durante pues toda nuestra vida, desde el inicio, ¿no? de nuestra vida, salir de la bolsa de protección de mamá para enfrentarnos a este mundo. Desde ahí nos volvemos resilientes y empezamos a tener pérdidas. El duelo pues ha sido elaborado por miles de años por todos los seres humanos. Encontrar la forma de hacerlo cuando se empieza a convertir en algo complicado, que nuestras esferas están, por supuesto, trastocadas, la emocional, la física, la espiritual, desde luego, la biológica, pues ahí podemos intervenir con la terapia o el acompañamiento de duelo. Y cuando hablaba de emociones, muchas personas asocian la tristeza y el enojo al duelo, pero también podría haber alegría o incluso otras emociones que pueden desarrollarse dentro del duelo.
Aquí, en el acompañamiento, por supuesto, la primera premisa es escucha activa y no crítica o no prejuicio. Comprender el dolor de la persona, el sufrimiento por el que está pasando y desde luego tratar de acercarle herramientas, rituales, información, psicoeducación, diría yo, para que pueda pues traspasar el tiempo de duelo. Hablaban hace un instante cuánto dura el duelo, pues no, es una compleja interacción de eventos, de hechos, ¿no? Tendrá que ver la personalidad del doliente en este caso, las estrategias con las que ha salido adelante de otras pérdidas, por supuesto, y lo que le podamos dar en la consulta o en el acompañamiento tanatológico. Pero sin duda nos centramos en sus emociones, ¿no? En que puedan ser validadas y encausadas de manera adecuada. Hablamos de las conductas, bueno, pues hay muchas personas que cuando tienen la muerte de un ser querido y esta fue, vamos a llamarle, impactante e inesperada, pues lo primero que hacen es refugiarse en el alcohol, en los estupefacientes, en medicamentos, se automedican incluso muchos dolientes y bueno, pues eso los lleva a tener trastornos del sueño, alimentarios, a poner en peligro su vida. Entonces, vuelvo a repetir, debemos de cuidar estas esferas, la biológica, la psicológica, la social y la espiritual, para que transcurra en un tiempo determinado, sí, entre los primeros 3 meses y el año y medio es lo que se espera que se transcurse el duelo. Yo le quitaría lo normal, le pondría el duelo y de complicarse, entonces, les decía, aparece el trastorno de duelo complejo persistente, que ya es un trastorno definido en el DSM-5, en el cual, pues además de los síntomas duraderos de más de 12 meses, pudieran crearse otros trastornos como depresión mayor o ansiedad generalizada, o incluso pensamientos de suicidio en el paciente o en el doliente. Así es que ahí los tenemos que acompañar, desde luego. Maestro, mencionaba justo que en nuestro país tenemos diversas formas justo de ver la muerte, ¿no? De tener como este acercamiento a la muerte. Pero, ¿qué tan frecuente es justo que una vez que hemos perdido a algún familiar o que tengamos este tipo de pérdidas de un animal de acompañamiento, de objetos, o en fin, todas las pérdidas que va sufriendo el ser humano a lo largo de su vida, que pueda recurrir realmente a una persona justamente en la parte que tenga esta formación en tanatología? Porque generalmente creo yo que no es algo que de manera constante busquemos y por qué se debe tener ese acompañamiento justo de un especialista. Claro. Bien, nuestra vida transcurre normal, venimos a trabajar, hacemos nuestras tareas, vamos a comer, regresamos. Cuando sufrimos una pérdida, hablamos de muerte, pero hablamos igual de una separación, el que los hijos se vayan de casa. Hay muchas situaciones que pueden suceder, les decía la doctora Connor, ha estudiado más de 80 pérdidas que suceden en el ser humano durante el transcurso de su vida, y entonces se empieza a ver en principio una incomodidad, ¿no? Ya no me concentro en mi trabajo, a lo mejor tengo problemas para dormir, empiezo a estar nervioso, estoy pensando mucho en el perdido o en la persona fallecida, y entonces los campos en donde participo, en mi familia, en mi trabajo, en mi casa o con mis compañeros, empiezo a tener pues problemas, no solo de concentración, a lo mejor no sé controlar el enojo, estoy bajo el llanto constante, o la tristeza o el sollozo. Y bueno, por supuesto, es la reacción normal, ¿no? Por la pérdida, sin duda, pero ya cuando empieza a afectar a mis esferas en desarrollo, pues desde luego necesito un acompañamiento. Acercarme a un profesional, aquí en la UNAM hay muchas áreas que ofrecen apoyo, incluso gratuito, en el área de la tanatología, para poder identificar si es necesario que vayamos al acompañamiento de un profesional. Incluso, pues la psicometría nos ayuda. El día de hoy se han hecho investigaciones y hay pruebas psicométricas en el duelo para saber el nivel de, vamos a llamarle riesgo que puede haber de crearse un duelo complicado o un trastorno psiquiátrico por este duelo que estoy viviendo. Lizardo, yo voy a regresar a hacerte una pregunta muy básica que quiero recuperar, que es decirte, bueno, preguntarte, ¿qué es el duelo? Porque el duelo no es una enfermedad, no es una patología, podría dar lugar a que después se generase alguna, pero sí que nos describas qué es el duelo
Y en segundo lugar, cuando hablas sobre hay que escuchar sin prejuicios, digo, desde el área profesional, pero a ver, el duelo lo hemos vivido todos, lo estamos viviendo o lo vamos a vivir. Cuando tú hablas de esas herramientas que deberíamos de tener a la mano o que quizás un profesional nos podría acercar, ¿a qué te refieres? ¿Cómo cuáles? Bien, primero, ¿qué es el duelo? No es una enfermedad, no, es algo con lo que nos encontramos, diría el doctor Carrasquilla, nos encontramos en la sorpresa de la pérdida que tenemos. El duelo entonces se convierte en un proceso donde pues se pondrán a la espera nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo cognitivo. Desde luego entonces sucederán diferentes cosas que aparezcan durante un cierto tiempo. Lo normal que se espera en un proceso de duelo, de adaptación a la realidad de esa pérdida, por ejemplo, por muerte, bueno, a darnos cuenta que esa persona ya no está físicamente con nosotros, si perdemos una mascota, si perdemos el trabajo, si perdemos un miembro de nuestro cuerpo por enfermedad, o incluso si adquirimos el diagnóstico de una enfermedad, como lo que pasa con las enfermedades crónico-degenerativas, pues hay un proceso de ajuste y a eso se le llama duelo. De ajuste para volver a mi realidad en esta situación de saber que ha cambiado mi vida. Ya no está mi pareja o necesito adecuarme a ciertos medicamentos o estudios, etc. Ese es el proceso de duelo. La adaptación a la nueva realidad a la que me someto, ya sea con cualquier tipo de pérdida. Y durante ese tiempo, que puede durar entre 3 o 1 año, 8 meses, o incluso hasta 3 años, pero de manera que no haga que en mis esferas pierda, ¿no? La estabilidad por completo. Sí, por supuesto, me verán triste en mi trabajo o en mis clases y demás, pero puedo sobrellevar el tiempo de duelo que necesito pues, para confrontarme con esta tristeza que estoy pasando. Cuando se complica, pues es cuando esto se agrava, no puedo definir si estoy triste o si estoy enojado, entonces voy manejando y aviento el carro a alguien, empiezo a tener complicaciones en mi conducta y por supuesto pues eso no es lo más sano. Intentamos entonces ver todas las esferas del paciente para que pueda, una, reaccionar al duelo, hacer rituales, incluso los podemos hacer en el consultorio, en los espacios destinados, talleres y demás, para que pueda entonces transitar por el duelo de una manera, pues vamos a llamarle sana, ¿no? Que salga avante de este duelo. Y el tiempo que pueda ser destinado para ello, pues dependerá mucho de las circunstancias, herramientas y demás con las que cuente cada persona. Además, pienso que, por ejemplo, escuchándote un poco con la pregunta que te hacía la doctora Zoraida al inicio, ¿no? Respecto del acompañamiento en casos donde hay, por ejemplo, una desaparición, pienso también con personas a lo mejor que sufrieron algún tipo de violación a derechos humanos, no sé, pienso en tortura, ¿no? Algún tema relacionado con agresiones sexuales y demás. Creo yo que las personas que están como colaborando en el acompañamiento de esas víctimas tendrían que conocer justamente sobre temas de duelo, porque las personas transitan, como tú bien decías, en ese proceso de una manera atemporal. A lo que voy es que no puede esperar en el sentido de decir, o sea, voy a concentrarme en el proceso judicial, voy a concentrarme en ir al juzgado y dejo atrás mi duelo, sino que está como en un entramado ahí bastante importante que evidentemente por estas cosas que tú estás describiendo puede generar complicaciones al momento de tener que empezar a enfrentar esos obstáculos, ¿no? De manera como didáctica y para temas de estudio se ha dividido el duelo en diferentes momentos, ¿no? En diferentes etapas. ¿Cómo poder identificar esas etapas, Lizardo? Sobre todo para quienes otra vez hacen ese proceso de acompañamiento, ¿no? En diferentes contextos judiciales, forenses, etcétera. ¿Cómo poder identificar cuando esa persona, por ejemplo, se encuentra en un estado de negación, ¿no? Y a lo mejor va a haber mucha ira al momento como de tener que interactuar.
Y que saberlo, no es que le vayas a resolver el duelo a la persona, pero saberlo sí te va a dar una mejor herramienta para poder hacer un manejo mucho más atinado y asertivo de lo que puedes hacer por esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo poder identificar esas fases, esos momentos? Y cómo hacer y cómo usarlo para dar un acompañamiento en contextos tan complicados como el forense. Me gustaría resaltar para aumentar la descripción del duelo, que es un evento vital, estresante y que no puede ser transferible a otra persona. Nadie puede vivir nuestro duelo, o no podemos vivir el duelo de otra persona, ¿no? El dolor de nuestros hijos quisiéramos que no sucediera, yo vivo su duelo, no, eso no se puede, es intransferible, así es que entre mejor y más rápido lo elaboremos, mejor tendremos resultados. Por ello, cuando tenemos que estar en estas situaciones de ir a juicios y demás, es conveniente estar acompañados entonces en esta parte de un acompañamiento tanatológico. Y hablabas del modelo kubleriano, la doctora Lisa Kubler-Ross, pionera en la tanatología moderna. Gracias a ella pudieron voltear pues, científicos a hacer investigaciones serias con respecto a la tanatología y al duelo en particular, y ella aportó un modelo en el cual a través de la observación podíamos ver a personas que estaban en situación, en un proceso de muerte, las diferentes etapas por las cuales pasa. Y ella decía en este modelo que nos presentó en los años 60, pues bueno, que la persona que recibía la noticia de que pronto moriría, lo primero que hacía es entrar en una negación de a mí no me está pasando. Hoy lo seguimos viendo, por supuesto, aunque el modelo pues, hoy ha sido sustituido por otros modelos más actuales de mayor investigación, desde luego, pero sin duda no podríamos dejar de mencionar a la doctora Kubler-Ross, y habla de estas etapas que no son lineales en principio y que son 5, ¿no? Le decía, la negación, esta parte de al enterarme de que pronto voy a morir por una enfermedad crónico-degenerativa, por poner un ejemplo, pues bueno, mi negación, mi yo que me cuida, ¿no? Esta parte que me dice, no es cierto, ve a otro médico, ve con un chamán, ve a cualquier opción que alguien que te diga que lo que te dijo ese médico no es verdad, ¿no? Entonces buscamos la verdad en otras situaciones hasta que pues nos vuelven a decir que sí, que estamos enfermos, que tenemos cáncer y que nos queda cierto tiempo. Esta negación no debe durar mucho, incluso 2 o 3 semanas, es lo más considerable que pueda utilizarse como un mecanismo de defensa en lo que corroboramos pues que va a llegar algo para lo que todos, ¿no? Al nacer estamos destinados, pero en el tiempo de la enfermedad. Y de ahí, pues empiezo a pasar por otras etapas, ¿no? Como la negociación o la ira, el enojo. ¿Por qué? Pues porque todos mis planes y proyectos que tenía para años siguientes, porque además en nuestro inconsciente tenemos esta parte de creer que nunca vamos a morir, ¿no? O de que vamos a morir muy viejitos, pero realmente pues nos damos cuenta en este país, ¿no? Cuántas personas mueren, niños incluso, que mueren muy pequeños, desgraciadamente, y pues hay que hablar sobre esa parte de la muerte, hacer una pedagogía de la muerte, diría yo. Pasamos de esas etapas, pero incluso podemos pasar de la primera, que es la negación, hasta la última, que es la aceptación. Eso sucede mucho. Las etapas que relaciona la doctora Kubler-Ross no son lineales, ¿no? Pueden ir saltando, incluso podemos regresar a una etapa inicial, ¿no? Como la ira, o como la negociación, o como la depresión, para posteriormente instalarnos en otra. Hoy en día existen diferentes tipos de marcos, vamos a llamarle teóricos, donde podemos observar. Voy a mencionar solo uno, hay 14 modelos tanatológicos, pero el doctor William Worden, médico, tanatólogo en la Universidad de Harvard, que ha estudiado el duelo, sobre todo en los niños, y él habla de darle ese empoderamiento a la persona sobre su propio duelo. No contemplarlo, como decía Kubler-Ross, ¿no? Yo observo a la persona y sé que está pasando por esta etapa y la dejo que continúe sin darle mucho apoyo. Hoy en día, pues tenemos muchas herramientas para la que la persona pueda saber dónde se está situando y qué es lo que va a venir de acuerdo a la situación que está viviendo de duelo. Y el doctor William Worden entonces nos dice, vamos a decirle a la persona, trabajar con ella para que acepte la pérdida a pesar del dolor que pueda sufrir en el consultorio. No hablamos de pues, los expertos que deben de estar bien capacitados ante situaciones de duelo muy complicadas, ¿no? Y no conectarnos pues como profesionales con el paciente, y entonces lo que les digo es que en lugar de un doliente se convierten en dos, y entonces pues tenemos que ayudarle al personal de salud. Entonces estar bien capacitados, ¿por qué? Pues porque la mayoría
de las personas que acuden es por muerte de un ser querido en una manera muy o trágica, violenta o inesperada, y eso causará desde luego un impacto grande en toda su vida y en toda la familia incluso. Entonces el doctor William Gordon lo que propone es darle 4 tareas al paciente o al doliente durante el proceso de duelo. La primera es que acepte la realidad de la pérdida, tanto racional como emocionalmente, ¿no? Darle ese espacio para que pueda accesar, hablar de la persona fallecida, en este caso, recordarla, honrarla, etc. Experimentar el dolor de esa pérdida, por muy doloroso que sea, tenemos un espacio seguro con el doliente para que pueda expresarlo, lo decía hace unos instantes, sin la crítica, sin tener que expresar incluso a veces una palabra, dejar el espacio que sepa que es un espacio seguro durante un cierto tiempo donde puede expresar el dolor. Adaptarse a su medio donde ya no va a estar, es una tercera tarea, donde ya no va a estar lo que perdió. En este caso hablamos de un ser humano, un ser querido, pero puede cualquier cosa que haya perdido, adaptarse a esa realidad de que ya no la va a tener y retirar la energía emocional que tenemos hacia la persona que falleció. Con eso quiero aclarar que no se trata de olvidar al ser fallecido en lo absoluto. Hablaba de honrarlo, desde luego, y de ponerlo o colocarlo, hablamos de la mente, de colocarlo en un lugar donde lo recuerde pues toda mi vida, ¿no? Donde lo recuerde el doliente toda su vida. Para ello, pues hacemos diferentes dinámicas o tareas dentro del consultorio que pueden lograr esta parte. Este modelo tanatológico del doctor William Gordon ha dado resultados, ha habido investigaciones en los cuales pues empoderar y no darle a esa persona esta situación de pues, pobrecito o pobrecita, ¿no? Porque pues, ¿quién quisiera pasar por lo que está pasando ella? No, ponernos desde luego sí en su lugar con la empatía, que es muy importante en la consulta o en el acompañamiento, pero desde lo profesional tratar de hacerla pues responsable de su propio duelo, acompañarle, ofrecerle las herramientas, desde luego. Maestro, y en este sentido, con estos procesos, ¿cuáles serían las particularidades que se tendrían que atender en el caso de niños y niñas? Porque si con una persona es difícil poder pasar por estos procesos, por esta aceptación, por identificar el dolor y por digamos, como aprender a vivir con ello y evitar que nos afecte nuestra vida diaria, ¿qué es lo que sucede con niños y niñas? Sí, gracias. Bien, en principio, los adultos creemos que ocultarle a los niños la muerte o la pérdida de algo, de alguien, es cuidarlos. Y desgraciadamente lo que hacemos pues, es complicarles, ¿no? En su crecimiento la vida. Esto sucede mucho cuando un miembro de la familia directo, madres, hermanos, abuelos, mueren, pues los papás lo que hacen es mentirle, ¿no? Abuelita está en el hospital, abuelita salió de viaje y pasan 3 semanas, pasan 4 semanas y el niño no lo sabe. Yo diría 2 pasos atrás, hacer de esto una tarea de psicoeducación tanatológica, enseñarle al niño conceptos, y ahorita platicaré más sobre esa parte, pero platicarle a niños conceptos con respecto a la muerte. Una que es irreversible. Todo ser vivo que muere no volverá a vivir en esa parte, no regresará a ese cuerpo, por llamarlo así. La muerte es universal. Todo ser vivo morirá en algún momento. El cuerpo deja de funcionar, porque eso sucede mucho con los niños en el pensamiento mágico, pues en un velorio ven en el féretro a papá, mamá, hermano, y pues al ser enterrado tierra, lápidas, flores y demás, el niño empieza a tener ideas, pensamientos, e incluso que pueden llevarlo a tener problemas, ¿no? En regresión, volver a hacerse el baño en la cama, tenerle miedo a la oscuridad, no querer dormir solo, problemas académicos en la escuela, etcétera, porque no se le explicó previamente, ¿no? Y que siempre habrá una causa para la muerte y esta causa es física. O sea, la muerte se da por un accidente, por enfermedad o porque la persona pues decidió quitarse la vida. Para ello y para poder platicar con los niños, pues tendremos que analizar la edad, el tipo de relación o vínculo que tiene o que tenía el niño con la persona fallecida, los recursos externos con los que cuenta el niño, quién lo va a llevar, una persona adulta que pueda tomar decisiones en el consultorio con ellos, los recursos internos que tenga el niño, pérdidas anteriores, qué dificultades o frustraciones ha tenido y podemos trabajar con ellos. Puede ser a través del juego, puede ser a través de películas, a través de infografías. Hay muchas situaciones con los niños
y que no tienen tantos prejuicios como los adultos, diría yo, en los cuales podemos trabajar. Incluso a veces nos sorprenden, los niños nos sorprenden en el duelo porque se adaptan muy rápido a esta parte que decíamos de transcurrir en el tiempo con las diferentes formas en las que podemos trabajar en terapia con ellos. En esa misma mesa que mencioné hace un momento, en la que un experto ha hecho estudios sobre el duelo en personas cuyos familiares han desaparecido, nos hablaba él sobre los rituales, y tú también lo mencionaste hace un momento. Entonces, un ritual que él nos ponía como ejemplo es: las madres cuyos hijos han desaparecido, o las personas cuyos familiares han desaparecido, suelen tener y llevar a las marchas una foto de sus hijos. Y eso es muy significativo. O sea, no nada más es un símbolo de lucha, es un símbolo de por él, por ella estoy aquí, sino es desde el análisis de este experto, es su herramienta, es de ritual para vivir el duelo. Y nos comentaba que había, por ejemplo, alguien que no tenía la foto de su hija, no la tenía, y le hacía falta. Entonces, para suplirlo, le ayudaron haciendo una playlist, y esa fue su herramienta. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras sobre los rituales, ¿no? Hay muchas formas de vivir el duelo, y también me gustaría que nos comentaras, ¿es acaso hay unos duelos peores que otros? Claro. Gracias. Los rituales son indispensables para poder hacer cierres, ¿no?, de despedida. Hablábamos de los funerarios, del velorio, los rezos, el entierro, la cruz, etc. Eso nos ayudan a despedirnos, ¿no?, del cuerpo físico de la persona que ya no va a estar con nosotros. Pero hay personas que no encuentran situaciones, la fotografía o el cuerpo de la persona. A veces es muy doloroso despedirse, por ejemplo, de un hijo, ¿no?, o de un hermano, o de un padre, y entonces lo que hacemos es convertir en el consultorio, en la terapia de duelo, algunos rituales que se van adhiriendo o que se van acomodando, también depende mucho de la personalidad del doliente, para que podamos simbolizar. En este caso hablabas de la playlist, yo por mencionar algunos, podemos trabajar, si no hay fotografías, podemos trabajar con alguna prenda del fallecido, ¿no?, una prenda, podemos trabajar, incluso hay cajas de recuerdos, podemos llevar la pulsera que usaba, el reloj que usaba, incluso hay personas que guardan intocables, habitaciones completas, vehículos, computadoras. Con eso podemos trabajar, desde luego, sin duda, cada persona va a simbolizar de una u otra forma el acercamiento, el no olvidar a su ser querido, porque además eso se pretende. Cuando decía quitar la emoción, ¿no?, esta parte emocional del fallecido, no quisiera olvidarlo. Al contrario, es ponerlo en un lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, donde lo vamos a recordar por siempre. A veces podemos trabajar incluso con ofrendas dentro del consultorio, o llevarla a casa. Hay cajitas de despedida. La escritura de por sí es terapéutica, pero la despedida en el duelo ayuda mucho. Escribir una carta a ese ser ausente, quererle decir lo que no pudimos decirle cuando estaba con nosotros, también ayuda. No solo escribirla, sino analizarla, platicar sobre ella en la consulta. Así es que, pues hay muchos rituales que podemos llevar. Mencionaba hace unos instantes al doctor William Gordon. Él adecuó una técnica que ya viene en la Gestalt de hace muchos años, pero la adecuó para el duelo, que tiene que ver con la silla vacía. Y él decía, por supuesto hay que estar muy preparados y hay ciertas condiciones que se deben de cumplir, pero lo que decía es poner una silla frente al doliente y hacer un proceso en el cual se le informe al paciente que ahí frente a él, hipotéticamente, está la persona fallecida y qué le diría. Debemos de tener mucho cuidado porque seguramente hará catarsis, entrará en crisis, probablemente surja un poco de ansiedad. Bueno, pues hacer un poco de intervención en esa emergencia, pero ayuda mucho esta técnica para poder despedirse cuando no se dieron estos rituales de inicio funerarios. Y en personas que tienen familiares desaparecidos,
pues existe esta parte del duelo ambiguo que como se ha identificado. En esta ambigüedad entre si inicio el duelo, que ya me estoy despidiendo, que estoy aceptando que está muerto, y por eso hay personas que llevan muchos años con la esperanza de encontrar en algún momento a su ser querido, pero sienten culpa, sienten miedo, y por supuesto que hay que acompañarlas. Yo no clasificaría cuál es el duelo más complicado. Creo que cada uno, cuando tenemos una pérdida, y ese amor que le teníamos a quien perdimos o a lo perdido, es lo que nos llevará al tamaño de sufrimiento que llevaremos con esa pérdida. Cada duelo, desde luego, puede ser muy sui generis, por llamarlo así. Yo creo que sí, los más complicados que yo he visto en el acompañamiento es la muerte de hijos, ¿no? Por suicidio, por ejemplo, de adolescentes que se han suicidado, y atender a los padres y a los hermanos o a los supervivientes, como se ha llamado, o sobrevivientes, pues es más complicado, lleva más tiempo, hay más sesiones entre semana. Desde luego, seguramente se instaurará el trastorno de duelo complicado persistente o depresión mayor, etc. E incluso en muertes violentas e inesperadas, los primeros 6 meses son vitales en el acompañamiento de duelo. Maestro, en esta temporada hemos implementado justo que nuestros invitados, nuestras invitadas puedan hacer recomendaciones sobre algún libro, alguna película, alguna obra artística para nuestro auditorio que puede o no vincularse justo con el tema que tratamos en el programa, pero creo que viene muy ad hoc esta recomendación. ¿Podría decirnos qué libro eligió y por qué? Claro que sí. Hay un libro de la doctora Nancy O'Connor, discípula de la doctora Kubler-Ross. Ella vino ya 2 veces a México a un congreso. La doctora Nancy O'Connor publicó un libro que se llama Déjalos ir con amor, la aceptación del duelo, y habla de una manera sencilla y profunda de las diferentes pérdidas que sufre el ser humano a lo largo de su vida, de manera entendible. A lo mejor hablamos de cómo llego al profesional. Si empiezo por la lectura, por identificar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, pues seguramente podré darme cuenta de que necesito el acompañamiento de un tanatólogo, una tanatóloga. Habla de temas que debemos tocar, ¿no? La muerte de los padres, del cónyuge, la muerte de los hijos, de las personas no nacidas, ¿no? Neonatales, del suicidio, e incluso hace una reflexión sobre analizar nuestra propia muerte, ¿no? En un aspecto que no sea desde el dolor y el sufrimiento, sino para poder vivir pues la vida, ¿no? En la medida en que sé que pues algún día voy a morir, hoy en día disfrutar de lo que estoy haciendo y a mis seres queridos. Es una lectura que me gusta mucho, que recomiendo y que aplico en los cursos y en los diplomados. Bueno, pues muchas gracias, querido Lizardo. Con esto cerramos nuestro programa. A mí me gustaría que en este cierre, tenemos todavía un par de minutos, tú nos brindes alguna reflexión final. Creo que tenemos este tema del duelo, no sé, pero era algo que no tratábamos muy seguido, sino hasta que llegó la pandemia y lo vivimos intensamente. Pero se volvió no solo un tema común entre nosotros, entre la gente, sino también un tema a tratar como académicos con nuestros alumnos, porque de alguna manera somos responsables del bienestar de nuestros alumnos, y en el bienestar de nuestros alumnos se ha cruzado temas de ansiedad, de depresión, muchos de ellos causados por el duelo. Entonces, cruza por el lado académico, cruza por el lado profesional, y también cruza por el lado y el punto de vista de las ciencias forenses, porque en el perfil profesional de nuestros alumnos tenemos que vigilar que tengan las capacidades de tratar con víctimas, con victimarios, de saber entender estas diversas situaciones en las que se encuentran las personas que intervienen en este tipo de procesos. Entonces, me gustaría solo una reflexión final tuya para cerrar este programa. Gracias. Reconocer, estar conscientes de nuestras emociones, ¿no? A todas las personas hoy en este
en esta parte de salir de la pandemia, en donde no pudimos despedirnos pues, de muchas personas que fallecieron, no pudimos hacer rituales. Hoy tenemos, desde luego, manifestaciones de ansiedad, de depresión, entre otras cosas, de intentos de suicidio en muchos, no solo en estudiantes, en muchas personas. Eso, hacerse conscientes de las emociones, poderlas encauzar de manera que podamos cuidar la salud mental, la física, pero también la espiritual. No está peleado lo espiritual con lo científico en lo absoluto. Darles el apoyo, las herramientas, los talleres para que puedan identificar y acompañarlos en el caso de los estudiantes de la licenciatura, pues acompañarlos durante su licenciatura para que puedan tener herramientas de cómo van a enfrentar pues todo lo que pasa en nuestro país. Y me gustaría cerrar con una frase del doctor Carl Jung, que dice que podemos tener pues todos los títulos, saber todas las técnicas, pero cuando estamos frente a una persona que está sufriendo este dolor que no se cura con una pastilla, ¿no? Este dolor que no se cura con ver un libro, seamos ante esa persona lo más respetuosos y sensibles posible, ¿no? Ante el dolor y sufrimiento por una pérdida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lizardo. Gracias, Anaí. Gracias, Carlita. Y por supuesto, a nuestros amigos y compañeros del canal Luz Multimedia. Michelle, gracias también por la ayuda desde el área técnica de la Escuela Nacional. Nos vemos el siguiente miércoles en un programa más y también muy importante, muy interesante de nuestro programa Mundo Forense. Hasta entonces. Muchas gracias. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.